Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañas. Qué gran gusto poder compartir contigo estos minutos en los que vamos a meternos de lleno en el análisis de algunas de las noticias más relevantes de los últimos minutos. Esta ha sido una semana, la verdad, compleja, complicada. Con mucho gusto te saludo. Yo soy Jesús Rivero Bertorelli, soy periodista, soy educador. Estoy residenciado en el sur de la Florida desde febrero del 2018 y desde marzo del 2023 tengo la ciudadanía de este maravilloso país. Te comento además que al momento de tener uno la ciudadanía, bueno saberlo o aclararlo en este momento por lo que vamos a hablar más adelante, te preguntan entre los documentos que te dan para el registro electoral, te preguntan cuál es tu filiación política, si tienes alguna, si eres republicano, si eres demócrata o independiente. En mi caso particular, se lo confieso, soy simpatizante del Partido Republicano. Lo aclaro de una vez porque hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de este delicadísimo tema del atentado contra Donald Trump. Varias preguntas allí, ¿no? Y quedarán muchas más, tal vez sin responder por un buen tiempo. Fue una motivación de un joven que actuó solo, apenas 20 años, el joven que hizo el atentado que fue asesinado al instante después de disparar. ¿Hay algo detrás? ¿Cuál puede ser, digamos, el complot detrás de este tema? Los propios republicanos, por ejemplo, serán algunos enemigos internos de Donald Trump, serán los demócratas, un complot mixto tal vez, una conspiración mucho más amplia que un simple, digamos, joven que apunta su arma contra un candidato presidencial. Son algunas de las preguntas que tenemos para ustedes en la jornada de hoy, en la que, por cierto, no vamos a dejar por fuera tampoco el tema electoral en Venezuela, porque estamos apenas a 2 semanas, faltan 2 domingos para que llegue esa fecha del 28 de julio. Antes de entrar de lleno en materia, por favor, permíteme recordarte que cada vez que veas un contenido en YouTube que te guste, un creador de contenidos de YouTube que te está generando algún material que a ti te parece interesante, ayúdalo con 5 cosas. Me puedes ayudar con eso, por supuesto. Dale like, es relevante, importante. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones de ese canal para que te lleguen entonces justamente las notificaciones cuando haya una novedad en ese canal. Escribe algún comentario en la parte de abajo, para eso está ese renglón, por favor, estás invitadísimo a hacerlo. Sea un comentario positivo, negativo, si está completo lo que hemos conversado, qué temas te gustaría tratar, no solo en este canal nuestro de Somos Tu Voz, sino te reitero, cada vez que estés ante un generador de contenido que te llame la atención. Y por último, para completar las 5 cosas que puedes hacer de forma gratuita para ayudar a los generadores de contenido, copia el link y comparte este video o cualquier video que te guste. Dicho eso, vámonos con los hechos. Además, tal vez tengamos la oportunidad de colocar algunas imágenes de apoyo, si el tiempo también nos los permite. Vamos con los hechos de lo ocurrido allí en Pensilvania, en Butler, en esa localidad de Pensilvania en la que Donald Trump salió vivo, podemos decir, sin temor a exagerar, salió vivo de milagro. Quedó herido en una oreja, pero centímetros, y ha podido la bala pues, penetrar en la cabeza del aspirante a una reelección en Estados Unidos. Recordemos que ya fue presidente una vez. Bueno, el que intentó esto fue Thomas Matthews Crooks, quedó en el sitio instantes después, fue ultimado por el servicio secreto que se activó obviamente. Hay también algunas dudas a propósito de la oportunidad que tuvo para hacerlo. Parecía un disparo demasiado franco en un edificio que ha debido ser tomado en cuenta precisamente en esas pregiras que van haciendo los del servicio secreto antes de un discurso público de cualquier figura precisamente pública. En este caso, recordemos, estaba en Butler en un meeting, en lo que llaman un rally en Estados Unidos, Donald Trump dirigiéndose pues a sus seguidores. Esa zona, por cierto, es muy republicana o al menos le ha dado mucho apoyo a Trump. En las pasadas elecciones, en el 2020, 65% del electorado eligió la opción de Trump en vez de la de Biden. Para que nos ubiquemos un poco en dónde estaba, no era un terreno, digamos, enemigo, vamos a llamarlo políticamente de esa forma. Lo otro es quién era el jovencito, Thomas. Y bueno, aquí van a comenzar una serie de especulaciones que no creo que podamos resolver en estas horas tempranas después del atentado. Apenas 20 años,
trabajaba en la cocina de un asilo, nunca tuvo algún inconveniente con la justicia, no estaba fichado, no tenía ningún expediente, estaba en blanco o limpia su hoja de vida, por llamarlo de alguna forma. Y vamos ahora a lo que es su afiliación política. Recuerden que les dije que cuando uno llega a la mayoría de edad, si es estadounidense o en el caso de que tomes la nacionalidad, como en mi caso, pues tienes la oportunidad de inscribirte para votar. El joven que intentó asesinar a Donald Trump está inscrito precisamente en su registro electoral como republicano. Fíjense, interesante. Pero, ay, 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 y aquí es donde viene lo más complejo. Resulta que donó dinero a una organización llamada AdBlue, muy conocida en el mundo político de los Estados Unidos, porque es una organización que recoge o ayuda a recaudar fondos para las campañas políticas, pero no para cualquier candidato, sino de forma específica para los demócratas y más concretamente el ala más radical socialista del Partido Demócrata. Así que bueno, hay una vinculación allí. No es que donó millones, ¿no, Matthew? Thomas Matthew Crooks, pero en efecto, está inscrito como republicano, pero donó dinero para una organización que da ese apoyo económico a los candidatos de la izquierda demócrata. ¿Qué les parece? ¿Qué ha pasado al final? Y luego, bueno, Donald Trump sale instantes después del atentado, yo creo que sumamente fortalecido. Además, hay una imagen que da para mucho, porque apenas instantes después de ver que su vida corría literalmente peligro y que ha podido terminar allí, la existencia de Donald Trump, se levanta, tiene el episodio con el tema de los zapatos, con sus guardias o con el equipo de seguridad que lo rodea. Y enseguida alza el puño y deja una fotografía para la historia, como diciendo, bueno, aquí vamos y la guerra, la batalla continúa. De hecho, hay dos fotos que van dejando este atentado que creo que durarán por mucho tiempo en la imaginería de la gente. Es esa de Trump alzando el puño y la otra donde se ve la bala como pasa muy cerca de su cabeza después de haberle rozado la oreja. ¿Qué ha pasado después del atentado? Bueno, ya Joe Biden venía en declive por el tema del pésimo performance que tuvo en el debate y venía en declive no solo, digamos, entre los votantes, vamos a llamarlos generales de Estados Unidos, sino incluso de forma específica dentro de los demócratas, que es su partido, por cierto. Casi el 80% del electorado estadounidense está preocupado por la salud de Joe Biden, luego de haberlo visto en el debate. Es una cifra bueno, una cifra muy preocupante para cualquier experto político que esté en este momento tratando de llevar adelante la candidatura de Joe Biden para reelegirse como presidente. 62% dentro del Partido Demócrata quisiera otro candidato. Es decir, de entre los propios electores naturales de Joe Biden, el 62% ha afirmado que desearía, le gustaría ver a otro candidato. ¿Cuál otro candidato pudiera ser? ¿Estamos a tiempo para ese candidato? Pareciera honestamente que no, pues las elecciones están a la vuelta de la esquina y es lo más complicado y grave para el Partido Demócrata, porque bueno, las cosas no son tan sencillas. A mí se me antoja que un buen candidato demócrata, por ejemplo, no sé qué opinarán ustedes, es George Clooney, que ha sido ya por varias décadas, ¿no? Un activista de este partido y bueno, ha apoyado con su figura y su imagen a esta causa. Otra candidata, la mejor para los demócratas, ha dicho en reiteradas oportunidades que no está interesada todavía y es Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. Esos serían dos de los candidatos, pero reitero, repito, por la estructura política y como está diseñado vamos a llamarlo así, el organigrama político electoral de Estados Unidos, pareciera muy difícil que el candidato no vaya a ser Joe Biden. Y ahora, ¿qué pasa con Donald Trump? Bueno, obviamente, lo que es lógico, luego de un atentado como este, incluso la gente que no estuviese muy a favor de Trump va a sentir ahora una simpatía, porque pasó a ser una víctima, sin lugar a dudas. De hecho, ha podido quedar allí fulminado con el balazo, pero no es así. En este instante, por ejemplo, vemos que Donald Trump entonces tiene una ventaja de por lo menos, dependiendo la encuestadora, de 15 puntos sobre Joe Biden. Esto de todas maneras no está escrito sobre piedra y sabemos que, bueno, el nivel de la volatilidad del electorado suele ser grande en cualquier parte del mundo. Estamos todavía a una distancia
para las elecciones que son la primera semana de noviembre aquí en Estados Unidos. Hablando de elecciones, me voy ahora al caso de Venezuela, que no lo puedo dejar por fuera nunca en cualquier análisis que vayamos a realizar. Y allí sí vamos a hablar del tema de las encuestas. Caramba, la verdad que es demoledor cómo la distancia se ha ido ampliando entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Por lo menos de 7 a 3, 7 votantes a 3 votantes, eso es hasta más del doble. Aún así, yo siempre comento, reitero, que hay una cantidad de obstáculos inmensos y enormes que mantiene la oposición. El problema de la oposición en Venezuela no es tener la popularidad o tener el favor de la gente, que parece que en este caso más que nunca se tiene. Hay esperanza, hay una efervescencia, hay un dinamismo, hay algo como positivo que se siente. Se ve en cada una de las concentraciones en la que María Corina Machado apoya a Edmundo González, a cualquier sitio que van. Lo vimos, por ejemplo, horas pasadas en la zona de Valencia, cómo superan los obstáculos. Aún así, con toda esta emoción, hay que ser muy realistas y recordar que el régimen tiene el control absoluto de todo el proceso. Y ahí es donde, en definitiva, la oposición tiene que saber que tiene que ser muy firme y tener las cosas muy bien diseñadas para lograr una auditoría efectiva de parte de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, bueno, el régimen, yo lo he dicho en otras oportunidades, va a apelar a algunas de las acciones que ha tomado en esta ingeniería del fraude que ellos vienen aplicando desde hace décadas. Entre las acciones va a estar esa presión que ejercen horas antes y el día de la elección sobre un electorado que puede ser y es de hecho muy vulnerable, y aunque desee un cambio, tal vez sienta que en efecto esa presión es mucho mayor y le da miedo y termina por ceder ante la presión ejercida, por ejemplo, en el tema de los puntos rojos o de la jefa del Consejo Comunal, la listica de los clubs, todas esas historias, créanme que son unos puntos relevantes y por eso insisto mucho en que debe tomarse en cuenta, porque esta ingeniería del fraude para esta ocasión del 28 de julio tiene que el 42% de los centros electorales son de una sola mesa. 42% es casi la mitad de, no digamos de los electores, pero de los puntos a donde van a ir los electores, 42% van a tener que llegar a la boca del lobo, al callejón, a la parte donde están nada más sus vecinos, en donde es difícil acceder para la oposición. Yo siento, sin embargo, que hay mucha emoción, reitero, repito, hay una buena organización, pareciera. He escuchado además comentarios serios, incluso de la propia María Corina Machado afirmando que sí, en efecto, está el 98% de las mesas, van a tener allí personas que puedan auditar, que puedan estar presentes, que puedan superar estos escollos y darle un knockout a esta ingeniería del fraude, que por cierto es la esperanza que mantiene el régimen. El régimen sabe que no va a tener el favor del voto de la gente y que en números no llegaría, ya faltando apenas días, a equipararse con lo que va a obtener Edmundo González, pero sigue apostando y cada vez lo hará con mayor fuerza, con mayor salvaje o de una manera más salvaje, si me permiten el término, de una manera más abrupta o obvia, descarada. Van a seguir apostando a que esa presión horas antes y en el momento de la elección pueda bajar ese gap, disminuirlo y ellos entonces tener de alguna manera una ventaja numérica. Lo han hecho en otras oportunidades. Ya antes de cerrar les comento, recuerden en el 2018, muchísima gente que no quería votar por Maduro vio que no había otra opción en la acera de enfrente, como en efecto no la hubo, y bueno, en definitiva se dio y accedió a esa solicitud que le hacían desde los consejos comunales para entonces darle su voto al chavismo. ¿Ocurrirá lo mismo este 28 de julio? Pareciera que no. Dios quiera que así sea. Cierro entonces esta conversación con ustedes y antes de despedirme, dejo por aquí mi notica de apuntes, quisiera escuchar sus opiniones. Estamos a la orden. Recuerden por allí en los comentarios decirnos qué les ha parecido este video y si desean que toquemos algún otro punto. Como siempre, quedamos a la orden a través de nuestra plataforma de Somos Tu Voz. Somos tu voz.